Biblias y vamos a abrir en el libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Libro de Hebreos capítulo 12. Vamos a estar leyendo el verso 10 y dice así la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Oramos. Amado Señor, gracias, muchas gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por haber introducido tu palabra en nosotros, que produjo esa fe, que nos dio salvación. Gracias, mi Señor, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Y tú abriste nuestros oídos para que la oigamos, para que creamos, Señor. Nos has introducido al reino de tu Hijo amado, para que participemos de todas las cosas que tú has preparado para nosotros. Muchas gracias. Mi amado Señor, rogamos, tome tú, Señor, tu poder en esta noche y nuestros corazones se llenan de él, Señor. Nuestros sentidos se abran, podamos comprender, entender, Señor, todas las cosas según tu voluntad. Habla, Señor, a tus siervos, que tus siervos oyen. Tome tú el dominio, el control de todas las cosas, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, y abundancia de gracia sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos venido viendo justamente respecto a la santidad que pide al Señor. Digo esto porque acá en Hebreos 12:10 dice que nuestros padres antes nos castigaban y nosotros le hacíamos caso. Teníamos miedo, tenía un rebenque, tenía algo cuando nos miraban, nada más vio, no es como los hijos de ahora que usted le dice no haga y él sigue haciendo. Antes no nos decían no haga, nos miraba y ya sabíamos que no teníamos que hacer y nos quedamos quietitos. Entonces el escritor dice que aquellos, nuestros padres, por poco día nos disciplinaban y nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero hablando de Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, nosotros hablamos, hermano, justamente de cómo es que no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor y hablamos, hermano, de la instrucción, del valor de ser instruido. Cómo Dios nos sacó de un lugar, nos trasladó a otro. Y luego, en la medida que nosotros vamos avanzando, Él nos va instruyendo para que nosotros alcancemos las cosas que de antemano Él preparó para nosotros. Porque no podemos irnos de esta tierra sin haber gustado todas las cosas que Él la hizo para nosotros. La hizo para mí, la hizo para usted, la hizo para el pueblo de Dios. Cosas que Cristo ganó para la iglesia. Él se sacrificó justamente para darnos grandes bendiciones que nosotros debemos de disfrutar. Cuando nosotros hablamos de la santidad parecería ser como que algo terrible, la santidad, no sé, algo inalcanzable. Sin embargo, la solicitud de Dios, de nuestra obediencia, tiene un provecho. La solicitud de nuestros padres, de la obediencia a lo que ellos nos pedían, hermano, esa solicitud era, hermano, como a ellos les parecía. Pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Hay un propósito por el cual Dios llama a su pueblo a santidad.
Es un llamado a santidad, es un llamado, hermano, a una posición gloriosa, muy hermosa, la cual Dios preparó para nosotros. No nos olvidemos que nosotros hablamos de la formación del cuerpo de Cristo y que nosotros hablamos, hermano, que a los que antes conoció, a esto también llamó. Entonces hablamos del propósito de Dios para con nosotros, que alcancemos la imagen de su Hijo amado, la imagen en su totalidad, en obra, en acciones, hermano, en palabra, en comunicación de vida, en dar a conocer el nombre de Dios, en producir, hermano, prodigios, señales, sanidades y todas las cosas que pertenecen a la vida donde nosotros hemos sido introducidos, que Dios, hermano, nos trajo, nos introdujo al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros miramos y vemos que nuestros padres cuando nos corregían, hermano, nos corregían como a ellos les parecía que estaba bien. Pero Dios tiene propósito, por eso es que Él no nos deja que nosotros sigamos nuestro camino. Nosotros hemos estado viendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina, la enseñanza del Señor. Si Dios está hablando a tu corazón, a tu mente, es porque quiere llevarte a algún lugar y no solamente eso, es porque quiere evitarte problemas. Él sabe a dónde lleva el camino de la desobediencia, porque el camino de Dios, que es un camino de la obediencia, es un camino de bien. No hay uno solo que camine por el camino del Señor en su perfecta voluntad que le vaya mal. No conozco a ninguno que haciendo la voluntad de Dios le haya ido mal. Sino al contrario, conozco mucho que no obedeciendo a la voluntad de Dios no le fue bien. Van en ruina, están, hermano, en un montón de situaciones que ni ellos mismos saben cómo salir. Se metieron por desobediencia en situaciones que no saben qué hacer. Bueno, Dios quiere evitarnos justamente todas esas cosas, entonces hace un llamado a la iglesia a la santidad, porque tiene un propósito. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Envía su palabra para que nosotros corrijamos nuestro camino. Para que el que roba no robe más, para que el que mienta no mienta más, para que el que fornique no fornica más, el que adultera no adultere más, aquel hermano que dañe no dañe más, aquel que sustraiga no. Entonces Dios va enviando su palabra y va corrigiendo nuestra manera de vivir. Nosotros venimos enseñados del mundo y de nuestra naturaleza humana a vivir la vida, pero nosotros entramos a un reino donde nosotros tenemos y hemos entregado nuestra vida para tomar la vida del Señor. Entregamos nuestra vida, nos rendimos todo a Cristo justamente para servirle. Entonces Él nos dio, el Padre, la vida de su Hijo. ¿Qué es lo que metió dentro de nosotros? La vida eterna. Es decir, hermano, nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Él a nosotros nos dio vida, la vida de su Hijo, justamente, hermano, para que vivamos otra vida, no la vieja vida del hombre viejo. Para Dios el hombre viejo murió. Entonces, como para Dios el hombre viejo murió, hizo en nosotros una nueva creación y a causa de esa nueva creación, Él nos llama a un lugar espiritual muy glorioso, muy hermoso. Nos llama para que nosotros salgamos de la esfera de la vida de un hombre natural a la esfera de la vida de un hombre espiritual. Entonces, es un traslado, es un pase. Hermano, Él a nosotros nos trasladó. Por eso dijimos, una cosa es, hermano, la posición y otra cosa es el estado. En posición somos justos, santos y perfectos. Pero en estado, que es el curso de nuestra vida, ahí es donde nosotros tenemos que santificarlo. Y hemos estado viendo lo que dijo el Señor. Santifícalo en tu verdad, tu palabra. Quiere decir que la única forma de alcanzar esta santidad que pide Dios de su pueblo, que llama a su pueblo a santidad, es mediante la obediencia a la palabra de Dios. No le dice que haga largos ayunos, que se pase toda vigilia un montón. No le dice eso. No le dice que haga largas oraciones para que sea santo. No, no le dice eso. Simplemente la santificación va a venir por la obediencia a la palabra de Dios. Todo lo que Dios cada día de reunión va enviando y usted escucha y va obedeciendo esa palabra, lo va llevando en un proceso de santificación. Porque la santificación es progresiva. Y esta santificación
no la pueden llevar a cabo los no nacidos de nuevo. Por eso nosotros dijimos, alguien habrá nacido en la iglesia, hermano, tuvo un nacimiento, nació en la iglesia de la carne, fue entregado al Señor porque nació de la carne y lo que es nacido de la carne, carne es. Y nosotros dijimos que es necesario nacer de nuevo, que el nacer en la iglesia no le garantiza que sea salvo. Lo que sí garantiza que sea salvo es justamente el nuevo nacimiento. Porque una persona que no ha nacido de nuevo no puede obedecer a los requerimientos del Señor. Porque los requerimientos del Señor son cosas espirituales para un hombre espiritual. Y como no nació, entonces lo que menos le importa es justamente las cosas que son del espíritu, porque no se produjo un nacimiento dentro de su corazón. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que la obediencia a la palabra de Dios no tiene que ser por rigor, porque yo te obligo y vas a hacer lo que yo te digo, no, sino que la obediencia a la palabra de Dios tiene que ser, hermano, por amor, a causa del nuevo nacimiento que se produjo en la persona que ha creído. Por eso tienen los padres, hermano, la responsabilidad de orar por sus hijos para que en ellos se produzca esta vida espiritual. Porque si no nacen de nuevo, no podrán ver el reino de Dios, no podrán entrar al reino de Dios, no podrán obedecer a los requerimientos del Señor. Por lo tanto, hermano, no podrán ser participantes de su santidad. Nosotros leímos este pasaje donde dice que nuestros padres nos corregían como ellos querían y nosotros los venerábamos, le hacíamos caso, si no nosotros sabíamos después lo que nos esperaban. Entonces, por temor, nosotros le obedecían. Y luego, el escritor dice que el Señor, nuestro Padre Dios, pero dice que su disciplina, su corrección, su enseñanza, dice, es para lo que para nosotros, Él no recibe ningún provecho que usted haga el bien. ¿Qué provecho tiene Dios que usted haga el bien? Si usted hace el bien, ¿sabe para quién es? Para usted. Porque usted hace el bien y usted va a recoger lo que usted siembra. Entonces usted siembra el bien y usted recoge. No le hace a Dios, sí, los beneficios a Dios. No lo beneficia a Dios. El beneficio suyo es propio. Por eso, hermano, lo que Dios pide, que habla de la santificación, dice que es para nuestro provecho, para lo que a nosotros nos es provechoso. Por eso dice, pero para lo que nos es provechoso, y luego dice, ¿qué es lo que nos es provechoso? Para que participemos de su santidad. Así que participar de la santidad de Dios es justamente algo que nos va a traer a nosotros provecho. Un provecho espiritual, participar de la santidad de Dios. Y no es que a usted lo quiere obligar, que usted forzosamente se santifique. No, lo está llamando a un lugar especial, a un lugar glorioso, a un lugar donde usted va a recibir mucho provecho cuando usted sea participante de la santidad de Dios. No es Él el beneficiado, es usted el que va a salir beneficiado. Somos nosotros los que creemos, los que oímos, los que obedecemos, somos nosotros los que vamos a recibir, hermano, un glorioso, un maravilloso, hermano, un provecho maravilloso y glorioso, nosotros los que obedecemos. ¿Y saben lo que produce en el corazón de Dios? Alegría. Nosotros hablamos y dijimos, hay hijos que son obedientes y desobedientes. Pablo dice como hijos obedientes. Entonces, usted mira al hijo desobediente y al hijo obediente y yo le pregunto a usted, ¿cuál de los dos le causa alegría al corazón de su padre o de su madre? Le pregunto de nuevo, ¿cuál de los dos le da tristeza al corazón de su padre o al corazón de su madre? ¿El hijo obediente o el hijo desobediente? Entonces usted tiene bien en claro que el desobediente le causa amargura, le causa tristeza, pero que el obediente, de él dice Dios, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. No me causa tristeza, no me causa dolor, me causa alegría. Sus acciones, su manera de pensar, su manera de obrar, su manera de hacer, me causa alegría. En Él se complace mi alma, en Él, en el cual yo tengo complacencia.
Entonces, nosotros vimos en una oportunidad de la viña del Señor, el cantar de mi amado dice a su viña, y vimos el desagrado de Dios, como esperando de una viña, después de tanto trabajo que hizo, que llevase uva, diese malo fruto, que llevase bueno fruto, que tenga buenas obras, después de tanto trabajar y trabajar, esperaba que dé fruto, y cuando dio fruto, en lugar de dar buenos frutos, dio malos frutos. Entonces nosotros vimos el desagrado de Dios y dijo, ¿qué voy a hacer con mi viña? ¿Sabe lo que voy a hacer? La voy a desamparar porque no me da el fruto que yo quiero. Es una vid especial, es un lugar especial, tiene todo lo que necesita para que dé fruto y en lugar de dar buenos frutos, me da malos frutos. Entonces dice, me voy a olvidar, me voy a desentender de esta viña porque no produce el fruto que yo quiero. Entonces, nosotros vimos, hermano, en ese pasaje, cómo es que Dios se desagrada de lo malo. No se agrada, hermano, de lo malo, se desagrada. Si alguien hace mal, sepa que usted es el que se daña, pero su mal le produce dolor a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 9-14, ahí vamos a ver cómo es que el profeta Jeremías, él hace una expresión de dolor justamente a causa de aquello que en lugar de producir alegría le daban tristeza a Dios. Jeremías 23, 9. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Dios y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre de ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria he visto desatino. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpeza. Cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convierta de su maldad. Fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿De quién está hablando? De su pueblo. Esperaba buenas obras. ¿Y qué es lo que dieron? Malas obras. Y aquellos que tenían que ser, los que estaban vigilando, los atalayas de la iglesia, los atalayas, hermanos del pueblo de Israel, los profetas, los sacerdotes, los que hablaban la palabra, eran los primeros torcidos. Porque usted piense, si la cabeza está torcida, ¿qué puede esperarse de lo demás? ¿Qué puede esperarse del resto si la cabeza está torcida? Si los profetas están torcidos, ¿qué profecía de Dios pueden, hermanos, decir y hablar? ¿Qué profecía? No había profecía. ¿Sabe que había? Palabras humanas, invenciones de una mente humana, carnal, porque ellos no podían, por sus condiciones, acercarse a Dios. Y ellos decían, Dios dijo. El Señor ha dicho así, y tomaban el nombre del Señor en su boca como si Dios hablase por ellos. Por eso cuando usted lee en Jeremías 23, verso 18, dice lo siguiente. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Dios y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó?
¿quién es el que entró en el secreto del Señor? El adúltero entró, el fornicario entró, el mentiroso entró, el ladrón, el matador, el asesino, el drogadicto, hermano, el robón. Ellos entraron, no pueden entrar. ¿Por qué? Porque Él es santo. Para entrar en el secreto de Dios tienen que acercarse a Dios y Dios es santo. ¿Cómo harán para acercarse un pecador a Dios? En una oportunidad un profeta dijo, ay de mí, madre mía, porque dice, yo vi al Señor sentado, dice, en su trono, las faldas henchían el templo y dije, ay de mí, madre mía, que soy un hombre pecador y han visto mis ojos. Él ya se consideraba muerto. Por eso dice, ¿quién entró? El falso profeta entra al altar del Señor, al secreto de Dios. El sacerdote mentiroso entra a la presencia del Señor. Hermano, el hombre ladrón podrá entrar en el secreto para oír la palabra del Señor. Por eso dice, ¿quién estuvo en mi secreto? Y si no estuvieron en el secreto de Dios a causa de su condición, ¿cómo es que dicen? Así dice el Señor, así dice el Espíritu Santo, así dice Dios. ¿Cómo es que se atreven a tomar la palabra del Señor en su boca? En el verso 21 de este capítulo 23 de Jeremías, dice así, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, como que Dios lo envió, Dios me dijo, Dios me habló, pero ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Entonces sus caminos eran torcidos. Su senda, hermano, eran erradas, lejos del camino, pero ellos decían, así dice el Señor. Claro, un alma, hermano, nueva, temerosa del Señor, que todavía no entiende que es niño, alguien le dice, Dios me dijo, y dice, si Dios le dijo, vaya, ni me meto. Pero ya cuando alguien ya ha crecido y tiene conocimiento, el Dios me dijo ya no lo convence. Ya mira las cosas desde otra altura espiritual. Ya no lo puede envolver, empaquetar y mandar. Ya no. ¿Por qué? Porque es entendido en la perfecta voluntad del Señor. Y tiene el Espíritu de Dios y no lo deja que sea engañado. Entonces con facilidad a los niños se lo convence. Así dijo el Señor, así dijo el Espíritu Santo. Dios dijo así, entonces lo arrastran para donde quiera. Pero a los que han crecido no es fácil. Ellos, de ser posible, si es posible, van a intentar engañar, aún en los escogidos, si fuere posible. Pero si el Espíritu de Dios está ahí dentro de ese hombre, no lo van a poder hacer. Porque este entra al secreto del Señor. Este entra al secreto, los otros no. Lo que dice Dios me dijo, Dios me habló, esto dijo el Señor, así dice el Espíritu. Esos no entraron, pero a quien le quieren profetizar, él entra en el secreto de Dios. Entonces, ¿cómo van a hacer para engañarlo? Por eso dice así, no envié yo a aquellos profetas. Ahora, nosotros miramos, en los profetas de Jerusalén he visto torpeza, en los profetas. Cometían adulterio, andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos. Dice, no envié yo a aquellos profetas. ¿Cómo lo va a mandar? No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, si hubieran estado en su secreto. Nosotros leímos este pasaje, cómo es que la disciplina del Señor a nosotros nos lleva a un lugar. Nos lleva a un lugar. Por eso es que nosotros hemos estado viendo. Él nos escogió para que seamos para Él, para que seamos para Dios. Entonces, como Él nos escogió para que seamos para Él, hemos estado viendo cómo dice, sé santo porque yo soy santo. Entonces hablamos de esa palabra santo que es separado para Dios. Nosotros tenemos que entender lo que hemos creído, lo que hemos sido bautizados, lo que hemos nacido de nuevo. Nosotros hemos sido separados para Dios, para que seamos de Él.
Por eso nosotros no podemos entregarnos, hermano, a vivir nuestra propia vida natural, porque Dios nos trasladó, nos sacó de la esfera natural, de una vida natural, para que vivamos una vida espiritual, la vida de su Hijo, la cual metió dentro de nosotros. Por eso nosotros leímos aquello, nuestros padres por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este que nos disciplina mediante la palabra de Dios, hablando en nuestro corazón, porque Dios no habla en secreto, Él habla así en público y todos escuchamos la palabra de Dios, pero usted no sabe la situación de cada hermano que está presente, usted no conoce sus pensamientos, lo que hay dentro de su corazón, pero Dios todo lo sabe. Entonces Él habla directamente al corazón de aquel hermano a quien envía la palabra, y usted no lo sabe. Usted no lo sabe. Entonces dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿qué es lo provechoso para nosotros? Que nosotros participemos de su santidad, porque todas las cosas que pertenecen al Señor son santas. ¿Y cómo vamos a alcanzar las cosas santas del Señor, las cuales Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas en pecado? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a alcanzar las cosas espirituales viviendo una vida carnal? ¿Cómo vamos? ¿No ve que no se puede, hermano, alcanzar? Porque lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces nosotros no podemos vivir una vida terrenal, humana, carnal en la carne y pretender cosas espirituales. Nunca lo va a lograr. Por eso Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, para que abandonemos la vida terrenal como un hombre natural y vivamos esta vida espiritual como un hombre espiritual. Nos trasladó a una esfera diferente, a otra esfera. Entonces dice, ¿para qué a nosotros nos envía la disciplina? Para que participemos de su santidad. No es una palabra de azote esta, no, esto es un llamado de Dios a su pueblo a la santidad. Es un llamado de Dios para que su pueblo se acerque a Él. Es un llamado de Dios para que su pueblo alcance las cosas que Él preparó de antemano para que su pueblo anduviese en ella. Es un llamado de Dios a acercarse a Él. No es un azote, no es un azote. Es un tierno llamado del Señor. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces usted mire lo que dice. Dice que hay un montón de cosas, como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida, dice, nos fueron dados. ¿A qué vida? A esta vida espiritual que Él introdujo dentro de nosotros. Por eso nos llama a nosotros, un llamado a la santidad, para que participemos de todos los beneficios que Cristo ganó en la cruz para nosotros. Para que nosotros no perdamos el tiempo, no perdamos la oportunidad de este servicio y de disfrutar las cosas que Él las preparó para nosotros, las creó, las formó. ¿Para qué? Para que nosotros anduviésemos en ella, no el hombre carnal, el hombre espiritual. Por eso es un llamado hacia la santidad. Y no son poquita cosa. Nosotros conocemos un poco de las cosas que pertenecen a la vida, pero todavía hay un montón de cosas que tienen que ser reveladas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido jamás al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman.
Son las que Dios preparó para usted, para mí, para nosotros, para la iglesia, para los suyos, para los que murieron, nacieron de nuevo, para los que son capaces, hermanos, de crucificar su hombre viejo, creyendo a lo que Dios dice que hizo y querer vivir esta vida espiritual, para aquellos que aman al Señor, a los que aman. A ellos todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. Por eso dice Pedro así. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Escuche, esto es lo que de Él nos ha sido dado. Promesas preciosas, dice. ¿Y cuáles son? Las cosas que pertenecen a la vida. Usted no se imagina lo preciosas que son. No hay cosa humana comparable que pueda ser más excelente que lo que Dios tiene preparado para nosotros. No hay forma, no se puede medir el valor de cada una de ellas. No alcanzaría en el mundo, hermano, para comprar todas las cosas que pertenecen a esta vida. Sin embargo, a nosotros, los que somos de la fe, los que hemos creído, nos son dadas gratis. Todas las cosas que pertenecen a esta vida. Entonces, son de nosotros, son nuestras. Por eso es el llamado de Dios para que usted pueda, hermano, usted pueda disfrutar de estas cosas que Dios tiene preparadas para usted. Por eso, nuestros padres a nosotros nos corregían como a ellos les parecía. Pero Dios dice, para lo que nos es provechoso, porque Él sabe el provecho que usted va a sacar de todas estas cosas que pertenecen a la vida, que son suyas, el provecho. Entonces, ¿para qué lo llama Dios? Para que usted pueda aprovechar, hermano, y disfrutar de estas cosas. Entonces lo llama para que participe de su santidad, porque son cosas santas. Un pecador no puede disfrutar de ello, no lo va a disfrutar nunca. Entonces es un llamado de santidad a la iglesia para que disfrute de estas cosas. Por eso dice así, por medio de las cuales, verso 4, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Ve? Habiendo huido, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué es huir? Justamente ir rumbo a la presencia de Dios mediante la santificación. Porque nosotros miramos cómo la palabra de Dios, que es la que nos santifica, a nosotros nos lleva cada día más a separarnos y cada día más, hermano, a huir de la corrupción que hay en el mundo. Nos va separando de lo mundanal y nos va acercando a lo espiritual. Quiere decir que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que descubrir. Pero el camino a transitar es el camino de la santidad. El acercarnos a Dios con un puro corazón. Los limpios de corazón, ellos verán al Señor. Y nosotros somos llamados a alcanzarlo todo. Todas aquellas cosas que Dios nos dio. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, él dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, ¿cómo un hombre carnal va a alcanzar toda bendición espiritual? ¿Se da cuenta? No puede ser. El hombre natural no puede alcanzarlo nunca. Por eso es que nosotros somos llamados a santidad. Dios hace un llamado a su pueblo, llamado a santidad. Pueblo de Dios, llamado a santidad. Y aquello, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero su disciplina, es para lo que nos es provechoso. Para que nosotros participemos de su santidad. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque en estas palabras vemos tu amor, tu llamamiento a nosotros para acercarnos a ti a causa de tantas bendiciones que tienes preparada para nosotros lo que hemos creído. Gracias, Señor, por tu maravilloso y glorioso amor, Señor, con el cual nos hablas, Señor, para que sean abiertos nuestros ojos y podamos ver y entender que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Padre, gracias, Señor, por habernos hecho participante de tu santidad. Gracias por tu palabra. Gracias por habernos trasladado de una esfera natural a una esfera espiritual. Gracias, Señor, por llevarnos adelante rumbo a la perfección. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y los que puedan, digan gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor.